Vamos a dar paso a la última sesión de esta primera intensa jornada de la Photo Week 2020. Para ello contamos con Roberto Alcaraz, responsable de formación de Casanova Photo. Para este año ha preparado una serie de charlas en la que nos contará algunas historias de la fotografía. No son charlas de historias al uso, más bien son curiosidades, momentos que supusieron un punto de inflexión en las historias de la fotografía. En la charla de hoy nos hablará sobre algunas transgresiones que ampliaron tanto el lenguaje fotográfico como la propia mirada de los fotógrafos. El material que aparece en estas charlas proviene del departamento de colección de Casanova Photo. Como ya sabes, somos una empresa que se dedica a la compra y venta de material y poseemos un extenso catálogo de productos de ocasión y de artículos de coleccionista que están a tu disposición en nuestras tiendas. Ya sabes, comparte el hashtag Casanova Photo Week para que tus contactos puedan participar también de estas sesiones. Hace unos meses visité la exposición Manifesto de William Klein en La Pedrera. Klein es uno de los grandes nombres de la fotografía, debido a la fuerte influencia que ha dejado tanto en la fotografía de calle como en la fotografía de moda, en el fotolibro y en general ampliando los límites del lenguaje fotográfico. Klein también pinta, esculpe, hace películas. Su trabajo, independientemente de la disciplina que elija, se caracteriza por la transgresión. De hecho, él se ha definido alguna vez como un antifotógrafo. Fui a la exposición con mi familia y mientras la veíamos intentaba ponerles un poquito en contexto. Claro, yo tengo dos hijas, una de 13 años y otra de 7, y pronto comenzaron a surgir preguntas. Papá, ¿por qué todas las fotos son en color gris?, preguntaba la pequeña. ¿Por qué hay tanta gente que parece que está enfadada?, preguntaba la mayor. La verdad es que se iban sorprendiendo con las imágenes y esto es un logro, porque los jóvenes de hoy, aunque no lo sepan, tienen mucha cultura visual. Quiero decir que son unos grandes consumidores de imágenes y que están acostumbrados a un bombardeo diario de imágenes impactantes que intentan que no se despeguen de las pantallas. Papá, ¿y por qué este señor es tan importante? Muchas fotos están desenfocadas, las cabezas de las personas están distorsionadas, las líneas torcidas, las fotos tienen como granitos y son muy blancas y muy negras. ¿No había nadie que pudiese hacerlas mejor?, me preguntaba la mayor. Y la pequeña sentenció: es verdad, papi, tus fotos son mucho más bonitas que estas. ¿Por qué no están aquí expuestas? Estas observaciones eran brutales. Constataban que la obra de Klein, 70 años después, seguía siendo transgresora. Por otro lado, me hicieron reflexionar y me hicieron pensar en Alex Lieberman, el mítico director artístico de la revista Vogue, que tras ver una exposición de pintura, escultura y experimentación fotográfica de William Klein en París, lo contrató para regresar a Nueva York. Esto propició la publicación de Life is Good and Good for You in New York, sin duda uno de los fotolibros más influyentes de la historia de la fotografía. Y dicho así, suena bonito, pero no fue un camino de rosas. Tras un año de contrato y cientos de facturas en material fotográfico, Alex Lieberman no había podido publicar ni una sola foto de este trabajo etnográfico que William Klein hacía sobre la ciudad de Nueva York. Probablemente se hacía las mismas preguntas que mis hijas me habían hecho a mí. ¿Cómo he podido contratar a este tipo? En aquellos años, revistas como Vogue o Harper's Bazaar estaban en la vanguardia de la fotografía, publicaban lo más puntero. Aquellas fotos de Klein eran sencillamente hirientes. Supongo que el señor Lieberman, antes de alguna entrevista con Klein, debió tomarse un buen vaso de vodka a media mañana para calmar los nervios, que era lo que vendría a ser el coaching empresarial de aquella época. En una de aquellas entrevistas, Lieberman le propuso a Klein hacer fotos de moda. Y aunque a este no le interesaba en absoluto el mundo de la moda, aceptó. Y como no podía ser de otra forma, revolucionó la fotografía de moda. Sacó a las modelos a la calle, trabajaba con angulares y teleobjetivos,
hacía juegos con espejo, sí, eso que ahora está tan de moda en Instagram, y desarrolló un nuevo lenguaje. Fue todo un éxito. Aunque Lieberman seguía preguntándose cómo era posible que aquel talentoso joven, que desde los 12 años visitaba asiduamente el MoMA, que a los 14 años ya había ingresado en la universidad y que a los 20 conseguía una beca para estudiar en la Sorbona y ya había hecho multitud de exposiciones, le presentara esas fotos a él, a Vogue. Se acordó de que ese otro joven que era amigo de ambos, ¿cómo se llamaba? Ese tal Henry Cartier-Bresson, le había regalado a William Klein la Leica 3F, esta cámara, con la que William Klein comenzó a hacer su proyecto sobre Nueva York. ¿Cómo era posible que de una misma cámara saliesen resultados tan distintos? Viendo el trabajo de ambos, el de Henry Cartier-Bresson y el de William Klein, parece evidente que las fotos dependen únicamente de la mirada del fotógrafo y que el equipo es una simple herramienta. Y en cierta forma es verdad, pero no del todo. El posicionamiento fotográfico de Bresson es estético, armonioso, fidedigno, discreto. Parece que el fotógrafo es invisible cuando vemos su trabajo. Todo está nítido y enfocado, como si lo viésemos nosotros mismos, no a través de una cámara. Se contrapone diametralmente con el trabajo de Klein, con borrosidades por movimiento, por enfoque, por escasa profundidad de campo, todo con grano y muy contrastado. Interactúa con los sujetos que aparecen en la foto. Cuando vemos el trabajo de Klein, siempre somos conscientes de que él está allí, siempre oímos la voz del narrador. Aunque los discursos sean tan distintos, creo que hubiese resultado imposible en aquellos momentos fotografiarlos con una cámara que no hubiese sido la Leica. ¿Y por qué digo esto? Por aquello que los dos discursos tienen en común. Ambos hablan de la fugacidad del instante. En ambos podemos entender que el equipo es ligero y discreto, pero a la vez ofrece muchas posibilidades y tiene una calidad más que aceptable. En ambos se intuye que el fotógrafo es ágil y se mueve con relativa rapidez. Y es que si hay un antes y un después de Henry Cartier-Bresson en la historia de la fotografía, si William Klein le pudo dar una patada al academicismo fotográfico y ensanchar los límites del lenguaje fotográfico, parte de ello se debe a Leica. La cámara Leica supuso una revolución tal en su momento que lo que consiguió fue ensanchar los límites de lo fotografiable, o dicho de otra forma, hizo grande la mirada misma de los fotógrafos. La primera Leica también fue una transgresión en su momento. Dicen que el genial ingeniero Oscar Barnack padecía asma y necesitaba un equipo fotográfico ligero para trabajar en exteriores, y para ello unió dos mundos. Por un lado, diseñó una cámara con los elementos normales, el obturador, el diafragma, una óptica y un pequeño visor externo. Por otro lado, la diseñó no para utilizar el material sensible fotográfico que ya se producía en la época, sino la película cinematográfica. Construyó la primera cámara de 35 milímetros de carrete intercambiable. El resultado fue un equipo pequeño que permitía tomar muchas fotos gracias a poder cambiar el carrete, cosa que en aquellos años era revolucionaria, pues muchas cámaras funcionaban con película por hojas, cámaras como esta, o placas, y había que cambiarlas una a una, mientras que las producidas por Kodak funcionaban por hojas o por placas y había que cambiarlas una a una, mientras que las cámaras producidas por Kodak eran de mayor tamaño y permitían hacer 100 fotos, pero al agotarlas había que mandar la cámara entera a Kodak. Las Leica ofrecían ligereza, facilidad, siempre han sido muy esenciales en su diseño, rapidez a la hora de encuadrar y enfocar, la posibilidad de transportar a cualquier lugar mucho material en poco espacio y una calidad sorprendente para el reducido tamaño del negativo. Y ese es el motivo por el que fueron muy criticadas, el tamaño del negativo, pues la superficie de la película
era ridículamente pequeña comparada con las demás. Esto reducía la resolución, aumentaba la profundidad de campo y ofrecía imágenes muy distintas a las que se estaban produciendo. El eslogan de Leica fue Little Negatives, Big Pictures, y supongo que los primeros en usar Leica con fines profesionales fueron objeto de mofa, ya que la cámara más vendida en la época y posiblemente en la historia, la Brownie de Kodak, utilizaba un negativo entre 4 y 6 veces mayor e iba dirigida a un uso familiar. Al final, este lema, Little Negatives, Big Pictures, convenció a muchísimos maestros de la fotografía, como Henry Cartier-Bresson, Robert Capa, Elliott Erwitt, Sebastião Salgado, Robert Frank o el mismísimo William Klein, y tantos otros. Leica demostró tener razón y el 35 mm pasó a llamarse paso universal, o lo que hoy en día llamamos full frame. William Klein consiguió publicar su libro, aunque tuvo que encontrar un editor en París. Nadie lo quiso hacer en Estados Unidos. Allí se publicó casi 30 años después y es un referente en la historia. Henry Cartier-Bresson, también un pionero, es posiblemente el fotógrafo más conocido de la historia de la fotografía. Como veis, las preguntas de mis hijas tenían mucha miga. Como moraleja, y para contestar las preguntas de mis hijas, ¿debería decirles que sean transgresoras y desobedezcan el orden establecido? ¿Que crean en sí mismas a pesar de lo que digamos los demás? Supongo que sí, aunque eso me va a dar mucho trabajo.